Señor, Cordero de Dios, aleluya. Oh, Dios mío, gloria, gloria, gloria a tu nombre, Señor. Dios mío, tú eres aquel que anunció Juan el Bautista, pero viene uno detrás de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Dijo el varón, Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Aleluya. Tú eres, Señor, el que bautiza con Espíritu Santo. Padre, gracias, Señor, en esta hora por estar en medio nuestro. Gracias, Señor, por ayudarnos, por ocuparte de nosotros, por estar aquí presentes. Gracias por tu Espíritu en medio nuestro, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por el privilegio de adorarte, Dios mío, de levantar alabanzas y adoración a ti, Señor, de elevarnos delante de tu trono, Señor Dios de los cielos. En el nombre de Jesús, Padre, queremos poner nuestra vida en esta hora delante de ti, Señor, y rogarte que tu gracia sea derramada, Señor, sobre nuestro corazón, sobre nuestros pensamientos, para poder entender diligentemente, Señor, la palabra que con mis hermanos hemos de escudriñar delante de ti, con el anhelo de aprender de ti, Señor, todavía más, para que tu nombre sea glorificado en nosotros, tu nombre, oh Dios, en el nombre de Jesús. Señor, bendice, Señor, este tiempo en el cual estamos juntos procurando escuchar tu voz. Señor, la necesitamos en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mi hermano, mi hermana. Jorge, un toquecito más de sonido. Gloria a Jesús. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Quiero compartir una palabra del Señor en la carta a los Hebreos, en el capítulo 5 de la palabra del Señor. Hebreos 5, del versículo 11 en adelante. Vamos a leer en mi Biblia. El pasaje tiene un título que dice Advertencia contra la apostasía, que es una de las cosas de las cuales el autor de esta carta está advirtiendo a aquella iglesia. Hebreos capítulo 5, versículo 11 en adelante en la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Hebreos capítulo 5, versículo 11. Dice la palabra de Dios: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Recalcamos el versículo 3, hermanos. Y el 14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Hasta aquí, hermanos, la palabra del Señor. Como nosotros sabemos, es muy importante la carta a los Hebreos, la epístola a los Hebreos, de la cual se desconoce su autor. Esto dicen los comentaristas bíblicos. Muchos opinamos humildemente que tiene la impronta del apóstol Pablo, ¿sí? Pero conviene que digamos el autor de la carta a los Hebreos. Así que es una epístola importante. Tiene que ver con lo que el Señor quería comunicar a aquella iglesia acerca de la palabra de Dios, acerca de la obra de Cristo, acerca de la fe en el Señor Jesucristo. De tal manera que el autor dirige esta epístola a los hermanos hebreos. Eran cristianos de origen judío, ¿sí?
Aquellos judíos que habían recibido el Evangelio, habían recibido a Cristo Jesús en su corazón y habían recibido también la salvación por la fe como cada uno de nosotros. A ellos está dirigida esta carta, así que en toda esta carta el autor está hablando cosas muy importantes, como decíamos, entre ellas, por ejemplo, está destacando y haciendo énfasis en el capítulo 3 de que Jesús es superior a Moisés. Lo leemos aquí en Hebreos capítulo 3, dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa aquel que la hizo. ¿Sí? Está el autor diciéndoles y comparando, ¿sí?, la figura de Jesús, que es de mucho mayor dignidad que la de Moisés. Y está hablando también a estos hebreos en el capítulo 5, en el principio de este capítulo 5 que nosotros compartimos, les está haciendo énfasis el autor de la carta en el sacerdocio de Cristo, que es superior todavía al sacerdocio de Aarón. Hebreos capítulo 5, versículo 1 dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Y el versículo 3 del capítulo 5 dice: y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí como también por el pueblo, y nadie toma para sí esta honra, sino aquel que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así que aquí en el capítulo 5, al principio, el autor de la carta está haciendo énfasis en el sacerdocio de Cristo, el sacerdocio eterno. No de la orden de Aarón, no ya, sino según el orden de Melquisedec, un misterio, una profundidad en el misterio de Dios que el autor de la carta considera necesario que aquellos hermanos de origen hebreo, de origen judío, puedan entender, porque formaba parte de la revelación, de la profundidad que Dios quería poner en el corazón de ellos. Sin embargo, cuando nosotros leemos el capítulo 11 y comenzamos a leer el versículo 11 y comenzamos a leer el pasaje que hoy nos presenta la palabra de Dios, vemos un escollo, vemos un tropiezo, podríamos decir así, en el corazón de la iglesia. Vemos que aquello que los discípulos querían explicar, aquellos hombres que habían recibido a Jesús en el corazón, encuentra un tropiezo, ¿sí? Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Es decir, nos encontramos aquí con un problema en aquella iglesia de origen hebreo, hermanos queridos, un verdadero tropiezo en el corazón de muchos hermanos, que era la inmadurez espiritual. ¿Sí? Así que el autor de la carta aprovecha el capítulo 5 y 6, podríamos decir así, si usted luego lo puede leer en su casa, para amonestarlos acerca de esa inmadurez por la cual ellos estaban transitando. Y el versículo 11 y 12 dice, el versículo 12 dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Así que habían encontrado un escollo por el cual, un tropiezo por el cual los discípulos no podían explicar cabalmente a la iglesia todo lo que ellos habían recibido de parte de Dios en Cristo, siendo ellos herederos de las promesas por pertenecer al pueblo de Israel. Había un problema allí, era la inmadurez espiritual de aquellos creyentes.
Dice, como dice el versículo 11, tenemos mucho que decir, pero difícil de explicar. ¿Qué era lo difícil de explicar? Explicarles acerca de Cristo, acerca del gran sumo sacerdote, del amor, del autor de la salvación hacia ellos y autor de la salvación de todos aquellos que le obedecen, como dice el versículo 9. Acerca de esto tenemos mucho para decirles, pero se nos hace difícil poder explicarlos. Aquí en el original usa la palabra dice hermeneutos, quiere decir se nos hace difícil de que ustedes puedan interpretar lo que nosotros le queremos decir. ¿Se da cuenta? Porque ustedes se han vuelto lentos, tardos. La otra traducción es perezosos y desinteresados en oír la palabra de Dios en cuanto a las verdades espirituales. Este era el diagnóstico que hacía el autor de la carta. ¿Se da cuenta, mi hermano? Versículo 12, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo en el camino. Debiendo ser ya maestros ustedes después de tanto tiempo en la iglesia, necesitan todavía que les sigamos hablando lo básico. Necesitan que les sigamos hablando del amor, de la fe, del arrepentimiento de los pecados. Así que aquí el autor de la carta está haciendo un diagnóstico muy claro. Como decíamos, al parecer había cierta confusión en aquella iglesia. Al parecer aquellos judíos convertidos al Señor todavía estaban pensando o estaban un tanto arraigados a su vieja vida de religión y no tenían en claro la cuestión de la gracia y de Moisés y de Aarón y de Abraham y del sacerdocio de Aarón. Por eso les explica y les manda la carta para que quede claro en su corazón lo que significaba la gracia de Dios en Cristo, porque al parecer ellos no podían ver claramente el significado de la gracia de Dios a través de Cristo, es decir, no lograban comprender el desarrollo de la iglesia bajo la gracia de Dios. ¿Y por qué estaba pasando esto, hermanos? Porque les faltaba alimento espiritual, ¿se da cuenta? Les faltaba el alimento de la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo el autor de la carta. La última parte del versículo 12 dice: y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Hace ya tanto tiempo, pero han llegado a ser tales, dice el autor de la carta, que ustedes tienen todavía necesidad de leche y no de alimento sólido. Es decir, aquellos hermanos no podían participar del desarrollo de la obra espiritual de Dios, no podían trabajar en la administración de las cosas de Dios. ¿Por qué? Y por lo que dice el versículo 13 que resaltamos. Porque todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Es decir, todo aquel que participa de las cosas básicas de la leche, que no está crecido espiritualmente, no tiene experiencia en la palabra de justicia, en la revelación de la palabra recta, que es la que nos lleva a hacer la voluntad de Dios. Por eso no puede participar, porque no ha crecido lo suficiente. Esto es lo que le está explicando el autor de la carta. Y hermanos, aquí es el Señor Jesucristo el que estaba interesado en que este pueblo despierte en su corazón. No es una carta de recriminación, sí es una carta de clarificación, una carta de exhortación, pero vemos el interés en el corazón del Señor Jesucristo, en el corazón del Padre Celestial, de que esa iglesia pudiese despertar a las revelaciones y pudiese tener claridad en cuanto al desarrollo de la gracia de Dios en la vida de la iglesia, en la vida de su corazón, hermanos. ¿Se da cuenta? Pero habéis llegado a ser tales después de tanto tiempo que todavía necesitan leche. ¿Vio? ¿Vio cuando un hermano necesita leche? ¿Sí? Venía a la iglesia, Jesús te ama. Leche. Venía a la iglesia, que todo te va a ir bien. No faltes. Jesús te ama. Leche.
Marca registrada, leche light, para cristianos recién convertidos. No podían hablarle de otras cosas. Tenemos mucho que decirles y es difícil de explicar. Tenemos tanto que decirles, pero ustedes no lo van a interpretar. ¿Por qué? Sí, porque han sido lentos, porque han sido perezosos, porque no se han ocupado del crecimiento espiritual como iglesia de Cristo. Esto le está diciendo el autor de la carta a aquellos hombres y mujeres, aquel pueblo que era parte del Señor. Pero, hermanos, esto no pasaba solo en la iglesia de los hebreos, pasaba también en la iglesia de los gentiles. ¿Recuerda 1 Corintios capítulo 3? El problema que tuvo el apóstol Pablo, a mí me gusta más Apolo, yo estoy con Apolos. ¿Quién está con Apolo junto conmigo? No, yo estoy con Pablo, ¿Quién está con Pablo? Yo estoy con Cefas, muchachos. Cefas estuvo al lado de la cruz. Yo estoy con Cefas. ¿Quién está conmigo? ¿Sí? Grandísimo problema. Tenía necesidad de leche. ¿Sí? 1 Corintios 3. Mire, vamos a leerlo. Yo sé que usted lo sabe de memoria. Dice el apóstol Pablo de manera, 1 Corintios 3:1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Se da cuenta que no solo en la iglesia de los hebreos estaba pasando esto. Estaba pasando también en la iglesia de los gentiles. Y hermanos, está pasando en las iglesias de hoy, de nuestras iglesias. Pasa hoy en día. Porque esto no tiene que ver ni con los judíos ni con los gentiles. Esto tiene que ver con nuestro corazón. ¿Se da cuenta? Tiene que ver con nuestro corazón. Tiene que ver, hermanos amados, con un corazón que no se ha rendido completamente a Cristo y necesita seguir tomando leche. Es un gran problema, hermanos amados. ¿Sí? 1 Corintios capítulo 3 nos habla de la inmadurez espiritual dentro de una iglesia gentil, la iglesia de los Corintios, creyentes que buscaban posicionarse detrás de uno de los líderes, probablemente para gratificar su propio corazón, sus propias emociones, antes de gratificar y honrar el corazón de Cristo. ¿Por qué? Porque no estaban rendidos completamente al Señor, no estaban rendidos a la vida espiritual completamente. Entonces eran como aquellos hermanos a quien va dirigida la carta a los hebreos, tenían una visión borrosa espiritualmente. No podían leer bien las cosas espirituales. No estaban a la altura de lo que se les podía demandar como iglesia en cuanto al ministerio, en cuanto a la tarea que Dios le había encomendado, hermanos. Estaban más bien dispuestos a gratificar sus propias emociones que a honrar al Señor. ¡Aleluya! Y este es un problema que vivimos todavía en la iglesia del Señor, hermanos, todavía en estos tiempos. Y tanto más cuando los tiempos han cambiado y estamos en presencia de los tiempos finales y se han introducido diversas corrientes de apostasías en la iglesia, hermanos. Tanto más está pasando esto en este momento como estaba pasando en aquel tiempo en el siglo I. Muchos cristianos hoy tenemos la visión borrosa. No podemos lograr, no identificamos bien qué es lo espiritual. No logramos separar qué es lo espiritual de lo carnal. Nos creemos con derecho a todo dentro de la iglesia. Nos creemos con derecho a interpretar cabalmente y solamente nosotros la voluntad de Dios. Y no estamos dispuestos a otra cosa. Y creemos que tenemos la verdad. Entonces nos vamos a quejar a los pastores porque no logramos siquiera discernir nuestro corazón, porque no somos capaces de poner nuestras rodillas delante del Espíritu Santo para que nos ayude a discernir, para que examine, como dice 1 Corintios 13, nuestro corazón, a ver cómo está delante de Dios y darle la oportunidad de que el Espíritu Santo lo examine y me haga ver cuáles son las cosas que Dios tiene que mejorar, que limpiar, que quitar, que sacar.
Sí, y que fortalecer en mi corazón. Y esto es un trato del Espíritu Santo conmigo, no con nadie más. Pero es más fácil en este día ir corriendo detrás de los pastores y decirle, usted a mí no me llamó, ¿por qué no me llama? ¿Por qué no me pone? Usted hace acepción de persona. Y sabe que los pastores hacen silencio. No le dicen nada. Pero deberían decirnos, mijo, mija, los pastores no hacen acepción de personas. Es su corazón el que hace la diferencia. Por eso el pastor no nos llama. Vaya a arrodillarse y pídale al Espíritu que examine su corazón, pero que lo examine sinceramente. Y luego va a ver cómo, no el pastor, el Señor lo va a llamar. Pero es mucho más fácil embestir, es mucho más fácil reclamar, es mucho más fácil no reconocer, es mucho más fácil sentirnos que luego de tantos años sabemos absolutamente todo. Y este era el problema que tenían los hebreos, aquellos judíos hebreos, mis amados. Y esto lo deja muy claro el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 13. ¿Se acuerda de este versículo? 1 Corintios 13, 11. Dice el apóstol Pablo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Amén. ¿Cuál era el problema de la iglesia de los hebreos? Que después de tantos años no habían logrado dejar lo que era de niños. Sí, mis amados. Aleluya. Muchos cristianos estamos hoy en la misma condición de niños espirituales en este tiempo. Hermanos, y necesitamos reconocer que el Señor viene pronto. Y necesitamos, como dice el apóstol Pablo, dejar de ser niños. ¿Sí? ¿Y por qué estamos en esta condición de niños? Porque estamos desnutridos o porque estamos malnutridos espiritualmente. Y a causa de eso no hemos podido alcanzar la madurez en la dimensión en la cual fuimos llamados a madurar por el Señor. No alcanzamos la madurez. ¿Por qué? Porque se nos ofrece alimento, pero no queremos tomarlo. Se nos ofrece alimento, pero no tenemos interés. Este es el problema de los hebreos. No tenemos apetito por la palabra de Dios. La iglesia actual ha perdido apetito por la verdadera palabra, por la verdad de Dios. Va en pos solamente de las cosas dulces, de aquello que gratifica, ¿vio? Pero ha perdido apetito por la palabra de Dios, por la palabra profunda, por la sana doctrina. Ha perdido apetito por las cosas espirituales. Muchos cristianos venimos hoy a la iglesia, mis amados, a nuestras iglesias, no estoy hablando de esta, como usted sabe, venimos a nuestras iglesias sin mayor interés que nuestro propio interés. Eso es lo que está pasando. Pero Hebreos 5:14, como leímos, hermanos, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Esto pone un límite, hermanos. ¿Estamos todos en condiciones? No sé si estamos todos en condiciones. Porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. No es una cuestión de antigüedad. ¿Sí? Como los que trabajamos en la función pública, que vio, ya usted lleva 30 años, le dan la categoría, porque esto es así. Bueno, acá no es así. Dice el autor de la carta, tantos años hace y todavía están con lo mismo, hermanos. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos espirituales, las facultades espirituales, las percepciones espirituales ejercitadas de tal manera que puedan discernir de parte de Dios qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. No lo que a mí me parece que está bien, no lo que yo digo que convendría.
puedan discernir por el uso de las facultades, por lo que ha hecho el Espíritu Santo, por lo que ha trabajado, por lo que ha tratado el Espíritu Santo con ellos, pueden distinguir claramente entre el bien y el mal. Pueden distinguir, como dice el profeta Ezequiel, entre lo santo y lo profano. Es decir, lo que a Dios pertenece y lo que a Dios no pertenece. Pueden distinguir claramente lo que es la carne y lo que es el Espíritu, como dice Romanos 8. Pueden distinguir claramente, mis amados, los intereses de Dios sobre sus propios intereses. Y esto, hermanos, a veces decimos, sí, los intereses de Dios sobre mis propios intereses, claro, el llamado, las misiones, los países, el pastorado, sí, todo eso fantástico, pero eso también se refiere, ¿sabe qué? A faltar al culto o a venir al culto. Eso también implica los intereses de Dios. ¿Sí? Distinguir claramente los intereses de Dios sobre mis propios intereses. Es decir, no andan sirviendo a su propio ojo, sino andan agradando a Dios en todo, como dice Efesios capítulo 6, mis amados. Esta palabra nos enseña claramente, hermanos, y era la enseñanza de parte de Dios para su amado pueblo hebreo, que había abierto su corazón al Mesías. Era enseñanza para ellos y para nosotros de que no podemos participar de la obra espiritual de Dios si no hay verdadera madurez espiritual en nosotros. Y mire, muchos se ocupan hoy de llenar las iglesias, ¿vio? Alimento sólido y a veces caramelos y nada más, y luces de colores. Mire, a Jesús se le fueron discípulos. ¿Vio que se le fueron? Dijo el Señor, ¿quieren ir por proclamar la verdad? ¿Quieren irse también ustedes? Les dijo el Señor. Señor, ¿a quién iremos? Dijo Pedro. ¿Sí? Mis amados, es un tiempo especial. Sí anhelamos que las almas vengan y para eso salimos a predicar el Evangelio. Pero es probable que la cantidad de miembros pueda disminuir en nuestras iglesias, pero lo que no debe disminuir nunca es la calidad de vida espiritual de aquellos que forman parte de la iglesia del Señor. ¿Se entiende? Gloria a Jesús. Y no hay, amados hermanos, madurez espiritual si no hay alimento sólido. No hay madurez espiritual si no hay alimento sólido. Y esto no solo depende del plato que nos ofrecen, mis amados, depende sobre todo del apetito que nosotros tengamos por ese alimento. ¿Se da cuenta? Bendito el Señor. Si no hay verdadero apetito, verdadero interés por la palabra de Dios, verdadero interés por las cosas espirituales, que son las cosas de Dios, no habrá fruto capaz de glorificar al Señor, por mucho que nos esforcemos en hacer las cosas que nosotros creemos que estamos haciendo para Dios. ¿Se entiende esto? Y hermanos, esto tiene que ver con un trato personal entre el Espíritu Santo y cada uno de nosotros. Esto es un trato personal entre el Espíritu y yo. No hay nada más que eso. Lo explica el Señor en su palabra, lo explica el Espíritu en su palabra por medio de su siervo Pablo. Primera de Corintios, aquí cerca, capítulo 2, amados hermanos. Dice el apóstol, y nosotros no hemos, capítulo 2, versículo 12 de Primera de Corintios, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos. ¿Sí? Es para pensar mucho esta palabra. ¿Qué cosas Dios nos ha concedido? Imagínense todo lo que Dios nos ha concedido. Entre ellos nos ha concedido la iglesia.
nuestros hermanos, nuestros líderes, los obreros, los siervos de Dios, la voluntad de Dios, el llamado, los dones, los ministerios, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino que hablamos tocante a estas cosas que hemos recibido con las palabras que enseña el Espíritu, acomodando entonces lo espiritual a lo espiritual, versículo 13. Pero el hombre natural, el que recién empieza por la leche, digamos, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y para él son locura. Uno no les puede hablar. Uno quiere traerle una revelación de Dios y dice, che, este está medio loco. ¿Viste lo que está diciendo? ¿Sí? Este ve ángeles por todos lados, ve demonios por todos lados. No entienden, tienen un corazón cuadrado y en ese cuadrado tienen el evangelio que ellos creen que es la verdad. Y están completamente cerrados. Necesitan leche. No hay forma. ¿Sí? Es muy difícil avanzar. Era muy difícil avanzar para la iglesia de los hebreos. Era un verdadero escollo. Tenemos mucho que explicarles, pero ustedes no pueden entender, no nos pueden interpretar. ¿Por qué? Porque han desechado el alimento sólido. Imagínense, hermano. ¿Sí? Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos. ¿De qué hablamos? Acerca de lo que Dios nos ha concedido. ¿Y cómo hablamos? ¿Hablamos mal? ¿Murmuramos? ¿Hablamos a flor de piel o a flor de carne, mejor decir así? No. Como nosotros sabemos, como hemos tomado del alimento sólido y tenemos la certeza de todo lo que el Espíritu Santo nos ha concedido, nosotros hablamos de lo que Dios nos ha concedido en Cristo y caminamos conforme a lo que Dios nos ha concedido en Cristo. Y cuando hablamos, no hablamos con palabras carnales de humana sabiduría, sino hablamos con las palabras que enseña el Espíritu, y con la responsabilidad de poder acomodar lo espiritual a lo espiritual. Aleluya. Esa es la responsabilidad del siervo de Dios, que ha sido llamado y ungido por el Espíritu Santo. Porque el hombre natural no percibe las cosas de Dios. Para él son locura. No las puede entender. Dice hermeneutos. No las puede interpretar, no hay forma. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente. Y como no tiene interés, no ha tomado del alimento sólido, entonces cree que todo es igual. Y de lo único que se preocupa es de venir y hacer lo que puede, lo poco que puede, y cree que es mucho. ¿Se da cuenta? Bendito el nombre de Jesús. Amados, el Señor viene pronto. Necesitamos caminar en pos del alimento sólido en este tiempo. Amados, van a venir almas y van a entrar almas en la iglesia en este tiempo, la cual van a necesitar un pueblo preparado de alimento sólido, que tenga alimento para dar, ¿sí? Alimento que ayuda a conservar la vida, que es el alimento Cristo, el pan de vida, el maná que descendió del cielo, el agua que conserva la vida, es la roca, aleluya, lo que habíamos hablado domingos atrás. Necesitamos estar completamente llenos de ese alimento, porque nunca la obra de Dios puede ser hecha por la carne, ni por hombres y mujeres carnales, nunca. ¿Por qué? Porque Romanos 8 dice que la carne es muerte. ¿Dice así o no? Romanos 8. Que la carne es muerte, que la amistad con la carne es enemistad con Dios, dice así la palabra. Y lo que el Señor nos enseña a través de este pasaje es que Él quiere una iglesia llena de alimento sólido. Nos ha dado las herramientas para que seamos esa iglesia en plenitud de Cristo, en plenitud de alimento sólido, mis amados hermanos. De manera que nuestro desafío, nuestra responsabilidad en este tiempo
en no ser tardos, no ser perezosos para el alimento sólido. Estos hermanos hebreos habían sido tardos, habían tenido pereza, no se habían ocupado lo suficiente, habían perdido el apetito por la palabra, habían perdido el apetito, como dijimos, para la vida espiritual. Por eso el Señor les exhorta a través de su siervo con esta carta. Amados, aunque veamos que esta realidad nos rodea en las iglesias de hoy, nosotros procuremos aferrarnos y abrir nuestro corazón al alimento sólido y abrir nuestro corazón a la vida espiritual, ¿sí? Para que podamos no gratificar nuestro propio corazón, sino estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios en todo tiempo y gratificar y honrar el corazón de aquel que murió en la cruz, que se entregó por nosotros y que por nosotros resucitó y fue exaltado y viene con corona de vida y viene pronto, aleluya. Que el Señor nos conceda, hermanos, un verdadero interés por la palabra de Dios en este tiempo. Un verdadero interés por las cosas que son del Espíritu de Dios. Mire, para que nos conceda el Espíritu las cosas que son de Él, tenemos que dialogar con el Espíritu, tenemos que orar al Señor, tenemos que pasar tiempo, como decíamos, primeramente, sinceramente, examinarnos, pero también dejar que el Espíritu trabaje, abrir nuestro corazón al Espíritu Santo, hermanos. Nos conceda el Señor un verdadero interés por su palabra, no por la que ya sabemos hace muchos años, sino por la que todavía tenemos que aprender en todos estos años. ¿Se da cuenta? Aleluya. Un verdadero interés por la palabra de Dios, un verdadero interés por las cosas que pertenecen al Espíritu Santo, un verdadero despertar cada día, mis amados, despertar a una vida que honre y que glorifique a nuestro amado Señor en todo tiempo. Amén. Aleluya. ¿Sí? El Señor se está ocupando de hablarnos para que el alimento sólido sea el fundamento de nuestra vida en Cristo. Cristo es nuestro fundamento y el alimento sólido nos esté impulsando como una iglesia ungida, llena de dones, llena de la palabra de Dios, capaz de hacer cabalmente la obra espiritual que Dios le ha encomendado. Amén, mis amados. Vamos a estar de pie, vamos a orar a nuestro Dios sobre esta palabra. Padre amado, en el nombre de Jesús, oh Dios mío, mira en esta hora, Señor. Queremos, Señor, poner nuestro corazón delante de ti, delante de tu presencia, en el nombre de Jesucristo. Señor, para rogarte que puedas encontrar en cada uno de nosotros, oh Dios, hombres y mujeres dispuestos, Señor, no, Dios mío, como tú nos ejemplificas hoy en la palabra que hemos compartido, Señor. No volver a los rudimentos de la palabra, no volver a la leche. Dios mío, necesitamos el alimento sólido. En el nombre de Jesús necesitamos de ti, Señor, para poder levantarnos, Señor, como una iglesia, aleluya, ungida, una iglesia que lleva, Señor, que levanta la bandera de la cruz del Calvario, de la resurrección de Cristo, de los muertos. Y así, Señor, en el poder del Espíritu sale a predicar tu palabra. Dios mío, el alimento sólido es para aquellos que han alcanzado madurez. Señor, concédenos en este tiempo, en el nombre de Jesucristo, Señor, que podamos tomar del verdadero alimento. Señor, que tengamos un hambre genuino, un apetito genuino, Señor Dios mío, por la palabra de Dios, no por la que ya aprendimos, sino por la que todavía tenemos que aprender, Dios mío, aleluya. Señor, un hambre genuino, Dios mío, de las cosas espirituales, de la verdad de Dios, de la voluntad de Dios en nosotros, Señor, de tus intereses y no de los nuestros, Dios mío, en el nombre de Jesús, para que tu nombre sea glorificado, Señor, en cada paso que nosotros demos, que cada paso que damos, Señor, cada día pueda honrar y glorificar tu nombre, gratificar tu corazón, Señor, porque todo lo hiciste y todo lo diste por mí y por nosotros. Nos encomendamos en tus manos preciosas, oh Dios, en el nombre de Jesús.
Amén. Y amén. Vamos a cantar a nuestro Dios una alabanza y luego oramos para despedirnos. Dios les bendiga.